Y bueno, ahora sí vamos a arrancar un poco con, ya gracias a todos por sumarse a este último conversatorio del año que armamos desde Impulse. Hoy un poco para el cierre de nuestro ciclo de conversatorios, nos parecía, después de algunas charlas que habíamos tenido y el resto de los conversatorios que estuvimos planteando, donde fuimos escuchando un poco los intereses y los temas que nos planteaban, volver a un tema tan básico en cuanto a la información que nosotros trabajamos desde Impulse, que era, digamos, la salud sexual y lo básico, o el ABC como le quisimos llamar, en salud sexual. Así que más que interesante nos parecía tener obviamente un profesional en el tema, así que para eso invitamos a Junior. Junior es médico, residente en infectología, así que él nos va hoy a guiar por esta charla y esta conversación sobre salud sexual. Es un espacio como todos los espacios de conversatorio donde pueden interrumpir, hacer las preguntas, hacer comentarios respecto a las dudas que tengan, o sea que eso siéntanse libres de participar, y Junior nos va a poder ayudar a sacar esas dudas y consultas. Para quienes es la primera vez que vienen a este espacio, un poco también darle las gracias a HF, este es el Centro Comunitario de Salud Sexual de HF, que es, digamos, la organización que nuclea a Impulse. Y es un espacio no solamente de testeo en VIH y ITS, sino también se brinda atención médica y psicológica a personas que dan con resultados reactivos, se les hace el seguimiento, el tratamiento, se les da la medicación. Y además de tener grupos de apoyo para personas que viven con VIH. Así que el espacio también queda habilitado para cualquier consulta que quieran hacer o venir. Está siempre abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 horas, así que más que bienvenidos. Cualquier duda igualmente siempre en nuestras redes. Así que ahora sí, ya le voy a dar el espacio a Junior y bueno, gracias de nuevo por sumarse. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Yo quería arrancar hoy agradeciendo primero por la oportunidad y por la invitación, en primer lugar a Agustín, que fue el que me contactó, a David por la paciencia y por todas esas llamadas que tuvimos ahí en el medio del trabajo, en el día a día. Y bueno, la idea de estar acá es precisamente como, primero agradecerles a ustedes también por abrirse, por estar receptivos a toda la información. Sepan que para nosotros como médicos y personal de salud, esta instancia es súper valiosa porque día a día llegamos tarde y vemos fracasar todo el tiempo el sistema de salud. Sepan que toda esta información que ustedes van a recibir ahora, hay mucha gente que la recibe en una sala del hospital, con un mal pronóstico o muy enferma. Entonces, nada, eso es súper valioso, ¿no? El título del ABC de la salud sexual es como que queda medio corto, en realidad, semánticamente hablando, pues sería un ABC de FG y cada vez se va sumando más porque es muy amplio, es muy lindo desde el punto de vista médico y precisamente porque tiene como ese alcance, digamos, que abarca mucho más allá de la mirada de la persona como paciente, sino que tiene que ver también lo que le influye a la persona, ¿no? El ámbito social, la contención. Y dentro de todo esto, el paciente o la persona o nosotros como seres humanos tenemos actividades sexuales y tenemos comportamientos y hacemos elecciones y bueno, cada una de esas obviamente va a tener algún riesgo, sobre todo para contraer a lo que denominamos infecciones de transmisión sexual. Yo puse esta frasecita del saber nos empodera. Vean que hay una imagen de 3 personas de raza negra que están en una playa y observan lo que es un preservativo, ¿no? Probablemente sea la primera vez, dice bastante bien, la primera vez que esa gente lo ve, lo observa, lo toca y le llama la atención, ¿no? Probablemente la nena nunca haya recibido tampoco alguna charla de infección sexual. Entonces, para que sepan lo importante que es tener esta oportunidad de poder recibir información acerca del tema, ¿sí? Me presento, ya me he presentado individual, yo soy médico clínico y ahora hago la residencia de infectología en el Hospital de Clínicas. Como todos sabemos, es una situación bastante difícil para todo lo que es la salud pública. Bueno, justo ayer hubo una manifestación de mis compañeros del Garrahan en el Obelisco, así que bueno, nada, con mucha más razón
aprovechar en este caso, no se queden con ninguna duda, interrúmpanme, hagan preguntas, alguna acotación. Si me equivoco, si no sé algo, bueno, lo charlaremos, pero bueno, esa es la idea de hoy, ¿no? Día a día trabajo en el hospital de clínicas, en la división de infectología, todos los días le digo a alguien que tiene HIV, todos los días le digo a alguien que tiene gonorrea, y bueno, la idea precisamente, como les vuelvo a repetir, y probablemente enfatice más de una vez, es la prevención, ¿sí? Bueno, entonces cuando me invitaron al conversatorio dije, ¿qué puedo yo esperar de que ustedes se lleven cuando termine esta charla o este conversatorio? Poder responder las siguientes preguntas. Y ahí les presenté una lista de lo que yo quiero que ustedes sepan responder cuando terminemos esta charla, ¿sí? Que son las ITS, ¿son frecuentes? ¿No son frecuentes? ¿Es importante saber qué es la clamidia? Es importante saber que puedo tener una úlcera en la faringe o en la boca y que sea una infección de transmisión sexual. Igual, quiero decir que estuve viendo allá los folletos y probablemente tengan más información que alguna de las diapositivas, así que está buenísimo eso. Igual que esté la información ahí no quiere decir que... No, ya sé, pero bueno, está bastante asequible. ¿Qué tengo que hacer? Si tengo algún síntoma, si hay alguna lesión, anatómicamente hablando. ¿Qué es lo que me tiene que llamar la atención? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo se trata? ¿A dónde tengo que ir? Si la puedo tener y no me duele, no pasa nada, estoy enfermo igual o no, bueno, eso lo vamos a ir viendo con el pasar de la charla, ¿sí? Lo que les presento acá es la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es la salud sexual. Y la verdad que cuando yo me pongo a leer siempre las definiciones de salud, ya sea sexual, psicológica, salud, no sé, personal, es siempre conceptos que suenan como bastante utópicos, como que se alejan de lo que uno vive día a día, ¿no? Entonces, nada, antes de empezar a hablar de lo que es desde un punto de vista más patologicista de lo que es la salud sexual, quería decirles que nosotros como personas gozamos de una salud sexual cuando estamos en un estado de bienestar físico, mental y sexual, y que no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual tiene un enfoque positivo, ¿sí? Refuerza en esto de que cada persona es libre, tiene derechos y que deberíamos proteger los mismos independientemente de la elección sexual que tengamos, ¿sí? Que nuestras elecciones sexuales o nuestra forma de vivir la sexualidad no nos va a definir como personas. No es que por yo tener alguna práctica sexual de determinada manera estoy siendo enfermo sexual, ¿sí? Se entiende más o menos hablando groseramente, ¿sí? Esa es la idea de salud sexual. Entonces acá podemos decir que con este concepto todos gozamos de una salud sexual. ¿Alguno piensa que no goza de salud sexual por algún motivo, teniendo en cuenta esta definición? No. Yo creo que todos gozamos de una salud sexual, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a las situaciones, nos vamos a ir metiendo de a poquito a lo que es transmisión sexual, ITS, perdón, y vamos a empezar a definirlo. ¿Sí? Esta es una definición del Ministerio, bueno, ahora se llama Ministerio de... no sé, bueno, no importa. Son infecciones que pasan de una persona a otra durante una relación sexual, ¿sí? Y sepan que se puede transmitir por vía vaginal, por vía anal o por vía oral. Y van a producir o no enfermedades, ¿sí? A veces las producen y ni siquiera nos damos cuenta, porque muchas veces son asintomáticas. Y que la vía de transmisión puede ser sexual, sanguínea y perinatal, ¿sí? Sexual, en una relación sexual, como todos conocemos, sanguínea, por ejemplo, cuando además de la relación sexual compartimos otras prácticas, por ejemplo, personas usuarias de drogas endovenosas, y perinatal, cuando, y esto es lo más triste capaz de lo que es la ITS, por lo menos a modo personal, cuando por ejemplo una embarazada, una mujer gestante, llega con alguna infección de transmisión sexual y ya sea a nivel transplacentario en el momento del parto o por la lactancia, se lo va a transmitir al neonato, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a dar un poco de datos, de cifras, que más o menos en realidad es lo que me va a motivar, o que lo que me motivó a estar acá presente hoy con ustedes. Vamos a ver cuál es el panorama actual, nos vamos todos a llorar, qué hacemos, ¿no? Cuál es la magnitud del problema, vamos a hablar un poco de la situación actual en Argentina. Y capaz más importante de la charla, hablar de prevención, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Y cuál es lo que está haciendo tanto las instituciones de salud a nivel nacional e internacional para controlar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, datos y cifras. Aproximadamente todos los días 1 millón de personas se contagian de alguna ITS alrededor del mundo, no quiere decir acá en Argentina, ¿sí? Están descritas alrededor de 30 agentes etiológicos que pueden producir enfermedades de transmisión sexual, entre virus, bacterias, parásitos, etc. ¿Sí? Es importante y impacta directamente en lo que es la salud pública porque van a producir consecuencias que son inmediatas, afectando la salud de los pacientes, y también van a producir consecuencias tardías, ¿sí? Como por ejemplo infertilidad, en mujeres que sufren de clamidia, o por ejemplo neonatos que nacen con HIV, ¿sí? Y ¿qué es lo más triste de todo esto? Es que capaz es un claro ejemplo de lo que es el fallo de la salud, el fallo del sistema de salud en lo que es prevención, ¿sí? Porque muchas de estas, después vamos a mencionar que de todas estas 30, 8 son las más frecuentes y que de estas 4 son curables, con una sola toma de antibióticos, ¿sí? Y que capaz no lo pudimos hacer porque no consultamos a tiempo, porque no sabíamos, porque tengo miedo, porque el médico que me va a decir, de hecho vengo como un chancro que me sale pus por el pene, ¿sí? Y bueno, nada, esos son algunos datos que más o menos nos van poniendo como en situación de lo que está ocurriendo actualmente en Argentina y en el resto del mundo. Y quiero acá mencionar el término fármaco-resistencia. ¿Alguno tiene idea de lo que es la fármaco-resistencia? ¿O les suena? No importa, me pueden decir que no sé, es una ensalada. No va a estar todo bien. A cierto tratamiento usual. Bien. Para una patología, por ejemplo. Bien. Y al uso de, como dice Agus, al hacerse uso indiscriminado quizás de ciertos medicamentos y demás, el cuerpo va siendo resistente y va siendo más difícil de tratar ciertas enfermedades, bacterias o virus con esos mismos medicamentos, o se necesitan más dosis o... Bien. Bien. Eso también pasa por la automedicación también, cuando ponen un resfrío tenés y te mandan antibiótico y después... Exactamente, sí. Bueno, me río porque si no le das el antibiótico sos un mal médico, se te putean, sí, la verdad que funciona más como una causa-consecuencia, ¿no? La farmacoresistencia lo que nos hace, en realidad, nos trae a ver es el uso y abuso de los medicamentos, de los antibióticos, de los antivirales por un lado, pero también hace pensar cómo la capacidad que tiene el microorganismo de poder hacerse resistente a cierta medicación, ¿sí? ¿Y esto lo podemos ver en las infecciones de transmisión sexual? Sí, obviamente, ¿sí? Y lo que más nos preocupa a nosotros como agentes de salud. ¿Por qué? Porque este uso y abuso indiscriminado o la falta de preparación del personal de salud, etcétera, va a poner a prueba y nos va a poner a prueba cada vez más respecto a las opciones terapéuticas que nosotros tenemos. Y un claro ejemplo dentro de las infecciones de transmisión sexual es la gonorrea, ¿sí? Y cada vez se describen casos donde hay resistencia primaria a los fármacos que comúnmente usamos nosotros para tratarlos, los famosos fármacos de primera línea, ¿sí? Argentina y el resto de Latinoamérica todavía no es un problema serio, digamos, pero no lejos de cantar victoria, sino que es donde tenemos que estar como más preparados, más alertas y enfocarnos más para evitar este tipo de acontecimientos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen todos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación? ¿Alguien escuchó algo, alguna noticia, alguna fake news que podamos derrumbar? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con cada patología en especial. Yo acá les traje algunas imágenes. No sé si alguno se anima a describirlo. Si alguno se anima a describirlo, a mí me encanta escuchar cómo describen las personas las lesiones que presentan, ¿sí? Y después vamos a ir viendo a qué patología puede pertenecer cada una de ellas. ¿Alguno se anima a escribir? La primera, por ejemplo, tenemos un pene, se observa el cuerpo del pene, se observa partecita del glande y el surco balano percrucial, ¿no? Y una lesión ahí, justamente entre el borde, a ver si me deja marcar esto. Bueno, no importa. A ver si no sé. Es esta. Esa es la lesión. ¿Alguno se anima a describirla? Es una úlcera. Es una úlcera, ¿no? Chancro, una diagnóstico ya. Es una úlcera. Es una úlcera. Pero es un chancro, bien, sí. Perfecto, excelente. Pero es una úlcera. Es una
una úlcera. ¿Alguien más? ¿Cómo? Es una etapa elevada de la sífilis, ya cuando aparece el chancro, ¿no? Ahora lo vamos a... Ya estamos diagnosticando. Ya, ella me diagnosticó. Yo en tercer año recién aprendí a diagnosticar sífilis. Penicilina. Bien. Bueno, es una lesión en la piel, pero no hay ningún dermatólogo acá, ¿no? Porque si no me asesinan. Es una lesión en la piel, justo ahí en el surco balano prepucial, entre el cuerpo del pene y el glande. Como ven, el fondo es bastante limpio, ¿sí? Esa es una característica. Esto es sífilis, tienen toda razón. Lo característico es que es una úlcera limpia, de bordes elevados, y cuando uno le pregunta al paciente, ¿cómo lo viste? No sé, todo bien, la verdad no siento nada. Y esa es una de las características, ¿sí? Que no duele. Entonces, si uno por ahí no se mira, no se examina, no le llama la atención, esa úlcera remite espontáneamente y pasa a otro estadio de la enfermedad sifilítica, ¿sí? Entonces, esta primera lesión en el pene corresponde a un chancro sifilítico y en realidad es la primera etapa de la sífilis, ¿sí? Es la famosa sífilis primaria. Esto se forma a partir de los 7 días de haber contraído la lesión. Y ese fondo de ahí, si yo tomo una muestra, veo una bacteria que se mueve en forma cilíndrica, lo que llamamos espiroqueta, y va a contagiar, ¿sí? Por ejemplo, si una persona practica sexo oral con este pene, probablemente se contagie de sífilis, ¿sí? Bueno, y la segunda, se llega a ver más o menos les cuento porque es tan difícil de verla. Son como granitos que lo que está puesto ahí, la mano y el pie a propósito, o sea, no es casualidad, eso es a propósito para ver bien la característica de la lesión, ¿sí? Son muchas, están como en forma de rash, uno puede decir que es alergia, que le picó el mosquito, ahora viene el dengue, así que bueno, no importa. Algunas están en estadio costroso, algunas están manchadas, se ve que se ha echado algún tipo de pomada pensando que es algo alérgico, capaz se tomó corticoide, capaz el amigo le dio amoxicilina. Esto corresponde a un exantema sifilítico, ¿sí? A un rash sifilítico. Y esta es la segunda etapa de la sífilis. Y lo característico, como les dije al principio, está puesto a propósito la mano y el pie, porque la sífilis se caracteriza por comprometer palmas y plantas del pie, ¿sí? No quiere decir que tengo un montón de granitos en el brazo, no es sífilis porque no lo tengo en la mano, ¿sí? Sino que a nosotros como médicos es una localización frecuente. Son pocas las lesiones en piel que comprometen palmas y plantas, ¿sí? Y esto corresponde a un segundo estadio de sífilis en el cual encontramos este rash típico, ¿sí? Esas lesiones también pueden remitir espontáneamente y pasar a un estadio crónico, ¿sí? La sífilis en el mundo médico, les cuento, la conocemos como la gran simuladora, ¿sí? Porque puede producir úlceras, puede producir granos, puede producir costras, puede producir vesículas, puede producir cualquier tipo de lesión, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de lesión puede producir sífilis. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque estamos viviendo en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires especialmente un brote de sífilis, ¿sí? Después yo les voy a contar algunos datos, pero es importante que nosotros sepamos distinguir las lesiones. Porque por suerte la sífilis es bastante HDP, pero también es bastante sensible a la penicilina, ¿sí? Así que con alguna dosis de penicilina nos vamos a curar. Y es una de las 4 grandes de la CTS que tiene cura, ¿sí? Bien, entonces, sífilis. Vamos con la segunda localización. ¿Alguien se anima a escribirlas de abajo? ¿Se logra ver que esto es una boca? Sí, Sí. gonorrea. ¿Cómo? Gonorrea. ¿Cómo? Gonorrea. ¿Gonorrea? ¿Quién dijo? No sé quién dijo. ¿Vos? Muy bien, amigo, muy bien. Venite al consultorio conmigo. Bien, pero ¿por qué decís que es gonorrea? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Por el tema de la boca, la sangre, los dientes, ¿Qué es lo que ves ahí que te llama la atención en esa localización? la lengua. Tienen como una blanco. capita, ¿verdad? Eh, Tienen como un exudado blanquecino, no sé si se logra ver ahí, en la Sí. región de la lengua, en el paladar blando, probablemente Todo tenga blanco. compromiso de la orofaringe. Bien. Ese exudado, esa persona probablemente consulte porque no puede tragar o porque tiene dolor al tragar, lo que conocemos como dinofagia. Probablemente también tenga algunas
como bultitos en la región del cuello, que probablemente son los ganglios linfáticos inflamados, ¿sí? Y también probablemente tenga mal aliento, lo que conocemos como halitosis, ¿sí? Y como acá dijo el compañero, corresponden a lesiones de una gonorrea a nivel orofaríngeo, para que vean que hay otras localizaciones además de los genitales, ¿sí? Y un dato es que la gonorrea faríngea es muy difícil de tratar, ¿sí? Y es una de las localizaciones que a nosotros nos alertan y tenemos que garantizar que el tratamiento sea efectivo, porque se ha visto que esta localización contribuye a esto que te digo, lo de la farmacoresistencia. Las bacterias son bastante HDP, y esto lo voy a repetir de nuevo, comparten información genética entre ellas. Yo hice resistencia a la doxiciclina, te paso ahí el gen, bueno dale, y así nos va pasando y vamos resistiendo, ¿sí? Y el otro es un pene, nuevamente. ¿A alguien le llama la atención algo? La superación. La supuración, ¿verdad? Eso no es semen, claro. Es como un exudado más blanquecino, un poco más espeso, ¿sí? Y como no sé si se logra ver, acá son dedos que lo que están haciendo es comprimiendo la cabeza del pene, y bueno, vemos la famosa secreción purulenta por el pene, ¿sí? Que es típico también de la infección por gonorrea. Entonces, como bien dijimos, gonorrea, ¿sí? En cuanto a la gonorrea, porque el otro día estaba leyendo que como que generalmente cuando ven esos síntomas, como que se medica enseguida o clínicamente se medica, pero como que en el último tiempo está, más que nada por el tema de la farmacoresistencia, supongo, pidiendo que también sean analizados los exudados, además de la medicación, hagan un seguimiento del exudado y no solamente queden con la medicación y que el paciente se vaya y listo, nunca más vuelva. Bien. Como que obligaba, o sea, como que la recomendación era que le hagan los exámenes. Sí, obvio. Por lo general, los hospitales de tercer nivel, como el mío, siempre hacemos estudio etiológico, ¿sí? Con pruebas específicas para hacer diagnóstico etiológico certero de qué es lo que está produciendo. Porque es verdad, otro tipo de bacterias también pueden producir la misma lesión. La Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la realidad que vive cada país, sobre todo nuestra región, junto con el África, que son las más golpeadas en este tema, ellos te dicen priorizar siempre el tratamiento. Entonces, por ahí yo voy a una salita, no sé, en el Chaco salteño, y no voy a atenderlo, entonces yo a este paciente por ahí le doy doxiciclina sin necesidad de hacer un hisopado. Pero hay localizaciones y esta faringia es donde yo voy a hacer control del tratamiento. ¿Sí? O sea que yo tengo, como le dije, garantizarme de que el paciente haya respondido al tratamiento. Entonces probablemente después del tratamiento yo vuelva a hacer un estudio para ver si efectivamente o fue correctamente tratado o es una cepa que no pude tratar correctamente, hay fallo al tratamiento y ahí voy a tener que alarmarme también. Bueno, ahí voy a tener que hacer un examen un poco más a profundidad, molecularmente hablando de la bacteria, ¿sí? Para ver si nos ofrece o ofrece algún tipo de resistencia, o ver qué es lo que ofrece y bueno, capaz usar un tratamiento de segunda o tercera línea, ¿sí? O sea, mientras se pueda, sí. Yo hisopo, estudio, hago todo. Pero mientras no se pueda y tenemos la presentación, yo voy a tratar de volver, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? Sí. Tengo una consulta. ¿La sífilis en las mujeres qué síntomas presenta? La sífilis en las mujeres, mira, precisamente por esto que les había dicho, la presentación de los primeros estadios es la del chancro, ¿verdad? Independientemente del genital que afecte. Como la anatomía de la vagina y de la vulva y los genitales externos es hacia interior, digamos, no está tan expuesta y precisamente como es, la presentación suele ser interna y como no es dolorosa, las mujeres no se dan cuenta. Entonces por ahí las mujeres van a consultar más por el segundo estadio. Y no es que lo van a presentar sí o sí, o sea, no es que se me pase el chancro y con seguridad voy a hacer el rash, no. En ese contexto voy a hacer diagnóstico por un screening en sangre con BRL, que es un anticuerpo específico. Pero cuesta más hacer diagnóstico en los primeros estadios en las mujeres por esto que te digo, es una cuestión más anatómica. Claro, porque a mí lo que me pasó es que yo fui a donar sangre, sí. Me hicieron todos los estudios, cuando uno dona sangre, me hacen estudios para ver si tiene algún tipo de enfermedad y me dan sangre realmente se pueda donar. Sí. Y me había salido reactivo en sífilis, lo cual era, o sea, hablando de intimidad, o sea, una relaciones sexuales es imposible.
cuando me hicieron un estudio específico para saber si realmente tenía sífilis, me salió negativo. Ok. Porque yo dije, no, o sea, no tengo ningún síntoma, nunca tuve ningún síntoma, entonces era como, no entiendo por qué me salió reactivo. Cuando me hicieron lo de la donación, por qué me salió reactivo ahí, cuando me hice los análisis, no me Bien, salió reactivo. excelente, muy bien la pregunta. Nosotros, como métodos de screening, usamos técnicas que son muy sensibles. ¿A qué nos referimos con muy sensibles? Que tienen la capacidad de que no se me escape nadie. Por ejemplo, si de 5 personas, 3 tienen sífilis, yo tengo que garantizar que con el método que estoy usando me dé reactivo para esas 3. ¿Sí? Es lo que llamamos sensibilidad. Eso caracteriza a los métodos de screening. En el caso de la sífilis, ese método de screening se llama anticuerpo treponémico, que se llama BRL. ¿Sí? No sé si te habrán hecho algún tipo de estudio que sea cuanti o cualitativo, no importa, no vamos a estallar en eso, pero así como tiene la capacidad de detectarlo, puede detectar o dar positivo en personas que no estén contagiadas. Es lo que llamamos falsos positivos, ¿sí? Y es lo que tiene como en contra, o digamos, corremos el riesgo, pero lo que yo no quiero es que se me escape persona que verdaderamente sea positivo. Entonces yo un falso positivo te lo puedo tolerar, ¿sí? O se tolera. Entonces ahí yo tengo que hacer un estudio que es mucho más específico, que seguramente fue lo que te hicieron a vos. Sí, me hicieron. Que son las pruebas de todas las treponémicas. transmisión sexual, porque yo dije, haceme todo, no me importa. Un análisis completo. Que dio negativo en todo, pero obviamente, o sea, a ver, nos llevó un montón de cosas, porque yo fui para donar sangre, para una persona y todo eso, y obviamente me trajo como una angustia por no poder donar, por tener una enfermedad de transmisión sexual. Por eso te consulto cuál es la... No, es que sí, es lo que te estoy explicando, digamos. Probablemente con un estudio más específico te hayan dicho, no, mira, fue un falso positivo. O sea que tu caso probablemente haya sido un falso positivo, ¿sí? Nosotros cuando testeamos sífilis siempre pedimos BRL cuantitativa, porque a todo esto hay títulos, y no es lo mismo tener 1 en 32 que tener 1 en 2 o 1 en 8, ¿sí? No importa, no quiero como complejizar esto, sino para que más o menos se entienda por qué en tu caso fue un falso positivo. Hay entidades clínicas que nosotros tenemos en cuenta en las cuales se pueden presentar estos falsos positivos, ¿sí? Como por ejemplo las mujeres embarazadas, o personas que sufren enfermedades autoinmunes, o personas que han sido transfundidas muchas veces. Esta mucha presencia de anticuerpos de otro origen puede dar un positivo en sífilis. Y no quiere decir que la persona sea. En ese caso se repite con un estudio mucho más específico, obviamente acompañado de todo un historial y de un antecedente y de una historia clínica acorde, la vamos a interpretar como una sífilis o no. ¿Sí? Es todo un conjunto, no es solo el laboratorio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Y acá traigo 4 imágenes más. ¿Sí? Esto es un ano y esto es una vulva. No sé si se logran ver muy bien, pero bueno. Acá lo que yo traigo son verrugas, las famosas verrugas, que están invadiendo todo lo que es la región perianal. Aquí tienen una coloración blanquecina, bueno, parecen como rosariadas, no se nota muy bien en la imagen, perdón. Y en el caso de la vulva, también, sí, con coloración rosácea. Incluso si una persona no conoce lo que es una anatomía normal, yo te diría que eso podría ser parte de la anatomía tranquilamente, ¿sí? En este caso, ¿quién se anima a tirar un diagnóstico? Ya que no les daba explicación, sino el diagnóstico directamente. Sí. Muy bien, HPV. Y en el segundo caso, vemos, eso es una boca, acá en el pie, entre la piel y la mucosa del labio, vemos una lesión ulcerosa, vemos una más chiquita acá también, en la parte más interna, de fondo un poco más blanquecino, bordes eritematosos, y este paciente probablemente tenga muchísimo dolor. Sí, en la región del labio. Y acá, la línea interglútea, y en la parte interna del glúteo izquierdo vemos una lesión vesiculosa con contenido líquido, una ulcerita con un fondo más hemorrágico, y otras tipo más placas o lesiones en piel más planas, también con bordes eritematosas, y probablemente esta persona también tenga mucho dolor. ¿Alguno sabe de lo que estamos describiendo? Herpes. ¿Sí? El herpes. Herpes simple. Bien.
¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien más se testeó? Cuando hablabas de gonorrea, también digo, puede estar asociada generalmente va acompañada, puede ser por clamidia o puede estar acompañada por clamidia. Puede estar acompañada por clamidia. Y lo que vemos también es que estas infecciones, al alterar lo que es la anatomía normal, favorece otro tipo de infecciones de transmisión sexual, sobre todo las virales, y en este caso, por ejemplo, el HIV. ¿Sí? Pero sí pueden haber coinfección, se llama eso, o infección concomitante. Bueno, vamos a hablar un poquito del panorama general y de la magnitud del problema. ¿Sí? Como les dije, de estas 30 agentes etiológicos que pueden producir infecciones de transmisión sexual, hay 8 que son las más frecuentes. Las grandes bacterianas que yo les puse ahí, y se los pongo ahí porque es súper válido que no sepan, por ejemplo, que la sífilis es una bacteria o que el HPV, algunos me dijeron que era un parásito. Es súper válido y vamos para saber bien definir qué es lo que cada uno. Pero a veces me dicen, tengo herpes, ¿qué antibiótico me tomo? O me tomé amoxicilina. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Y eso es lo que quiero dejarles acá claro. Bacterias, sífilis, gonorrea, clamidia y la cuarta en frecuencia parásitos, tricomonas, ¿sí? Y virus hepatitis B, herpes simple, HIV y virus del papiloma humano. A todo esto, cada tanto vemos alguno, a ver, que me diga cuál fue la última enfermedad de transmisión sexual y que hubo toda una repercusión, le echaban la culpa al monito, pobrecito. ¿La viruela? Bien, bueno, nosotros la llamamos Mpox en realidad por un tema de es acabar directamente con el estigma y el prejuicio, así que es el Mpox. Hubo brotes en África con algún tipo de virulencia aumentada respecto a lo que fue el brote de hace un par de años en África. Pero para que vean que todo el tiempo la medicina y bueno, los patógenos están en constante evolución y nos obligan a nosotros a tomar medidas respecto a las clásicas infecciones de transmisión sexual, sumarle nuevos brotes o nuevas enfermedades que van apareciendo. ¿Sí? Una de ellas es el Mpox. Otra de ellas es una forma de clamidia muy agresiva que produce el linfogranuloma venérea, ¿sí? Que es una patología un poco más grave, puede producir proctitis, etc. Bien, ¿quedó claro entonces que son bacterias, que son virus y que la tricomona es un parásito? ¿Sí? Bien. Como les dije, las infecciones de transmisión sexual tienen consecuencias un poco más agudas o inmediatas, pero también va a tener consecuencias tardías. Una, y está demostrado que contraer, por ejemplo, sífilis o contraer gonorrea aumentan las posibilidades de poder contagiarnos o que nos podamos infectar por VIH. ¿Sí? Y acá, como les mencionaba anteriormente con las personas gestantes, es de que capaz es como lo más triste de todo esto, es ver cómo las personas, o todavía tenemos ciertos partos en que no están controlados y no se hizo screening de alguna de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Yo, en 2024, en lo que va del año he visto 2 partos de personas gestantes que no fueron controladas, en las cuales se tienen que activar un montón de medidas extremas, un fallo completísimo de lo que es el sistema de salud, de prevención y todo eso, y que probablemente sean transmisión vertical de VIH. ¿Sí? Pero sobre todo es que hay gente que no sabe que para alguna de estas infecciones de transmisión sexual hay vacunas. ¿Sí? Y después le hice un apartadito, lo que te decía la otra vez, que para mí es súper importante reforzar el tema de la vacunación, porque hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que hay vacuna para la hepatitis B y que hoy en día en Argentina muere todo el tiempo gente con hepatocarcinoma o de cirrosis complicada, o que seguimos y estamos lejos y no sé si lleguemos a la meta de la Organización Mundial de la Salud de que al 2030 acabemos con el cáncer del cuello uterino o el cáncer anal en hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo. Y que hay consecuencias un poco más graves, sobre todo en la población de mujeres cis, ¿sí? En el cual se producen enfermedades que van a comprometer la fertilidad de la misma, como son la enfermedad pélvica inflamatoria y la fertilidad femenina per se. Esas son las consecuencias que nosotros tenemos que evitar. ¿Sí?
Bueno, ¿cuál es la situación en Argentina entonces? La situación en Argentina es que actualmente hay 140.000 personas que viven con HIV y que aproximadamente, esto es del último boletín epidemiológico que fue del año pasado, salen todos los primeros de diciembre, si mal no me equivoco, así que seguro ya debe salir de este año, y que un 13% lo desconoce. No voy a pegarle ahí al 13% de personas que no saben que tienen HIV. Esto es un número bastante positivo porque es un porcentaje que viene disminuyendo año tras año, ¿sí? Entonces, esto nos alienta, nos motiva a nosotros, sobre todo como personal de salud, a seguir testeando. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que no es necesario que un infectólogo les diga, che, hacete un test de HIV, o que un amigo. Cualquier médico en el ejercicio de su profesión puede indicarles un test de HIV, ¿sí? Si yo voy al geriatra, le pido un test de HIV. Si yo voy al alergista, le pido un test de HIV. Si yo voy al clínico porque tengo gastritis, le pido un test de HIV. ¿Sí? No perdamos. Y capaz esto no va más para ustedes, sino capaz para el resto de mis compañeros, de mis colegas, de animarse a testear. ¿Sí? A veces nosotros los infectólogos vamos por el hospital diciendo, che, tiene HIV, y el clínico por ahí me dice, no le pedí, porque tuve un ACV. Y viste, nosotros nos da como medio. Y yo soy clínico, chicos, también, así que me da como cosas, ¿sí? Pero nosotros capaz es bien en función también del infectólogo, pero sepan que cualquier personal de salud le puede solicitar el test de HIV y uno mismo obviamente también lo puede hacer, ¿sí? Justo una diplomatura que estoy haciendo del VIH, que la mayoría son médicos o Sí. como personal de salud, hablaban de eso, de cómo los médicos clínicos, fuera del que es el infectólogos, como que tienen todavía un miedo o un rechazo, o sea, de pedir un test de VIH o de VDRL en los estudios comunes, que, o sea, cuando va un paciente que le mandan a hacer un análisis de un laboratorio completo, no agregan el de VIH porque tienen su presunción de que no, o miedo de lo que el paciente, de poder charlar con el paciente de por qué se lo está pidiendo, nada más como un control más. Entonces, como la crítica que hacían dentro de la diplomatura a los médicos en general, de que falta todavía ese cambio en el paradigma Sí. para poder... Sí, la verdad que sí. Lastimosamente hay todavía mucho prejuicio, incluso dentro de los mismos médicos. Nos cuesta hablar de las prácticas sexuales con los pacientes sin poder caer en ese morbo, sin poder caer en la estigmatización, sin poder, digamos, mirar con una mirada más de prejuicio cuando una persona nos cuenta que, por ejemplo, tiene relaciones sexuales anales sin protección, ¿sí? Pero sí, lo vemos todo el tiempo y eso es lo que tenemos que seguir y es una autocrítica, obviamente. Sí. Sí. Quizás también nos va acerca de lo que hablábamos al principio del concepto de salud que uno tiene. A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi círculo íntimo de amistades, de que las mujeres, una vez que entran o que se empiezan a ser señoritas, como se dice, entran en los controles ginecológicos y pedir un HIV, una VRL, muchas veces es una práctica común para ellas, hablar de mujeres cis heterosexuales. Y sin embargo, he tenido amigos varones cis heterosexuales que no se han hecho jamás un HIV, sin contar si son sexualmente activos, o sea, como que el médico no va a ese punto en los varones, porque no tenemos quizás un médico especialista tan solo como el ginecólogo para mujeres en su etapa de pubertad o pasando la pubertad. Siento como que quizás es un tema de concepto a nivel medicina general, que me pasa eso de que tengo amigos heterosexuales que capaz le han pedido a alguno por un prequirúrgico, pero no por una cuestión de seguimiento de salud sexual. Sí, la verdad que sí, o sea, hay todo un cambio de paradigma en este último tiempo respecto a lo que es poblaciones clave. Bueno, supongo que mucha gente acá se percibe dentro de lo que es la comunidad y la disidencia sexual, y nosotros lo vemos día a día. O sea, son gente o son personas que son muy empoderadas, muy informadas y que va a tener cero problema en pedir un test de HIV. Pero lo que nos cuesta más por ahí son las poblaciones que comúnmente no han sido afectadas por este tipo de patologías. ¿Sí? No es lo mismo para mí hoy en día en el ejercicio de mi profesión decirle a una persona que se autopercibe, por ejemplo, como varón trans o mujer trans que tiene HIV, que decirle a una persona, un hombre cis, que tiene HIV. Es completamente distinto, ¿sí? Se percibe de forma distinta, y sepan que para nosotros también como equipo de salud no es fácil. O
hoy por hoy informar un diagnóstico de HIV, ¿sí? Lastimosamente todavía hay mucha estigmatización, hay mucha desinformación, hay gente que piensa que todavía es una sentencia de muerte, entonces de a poco se va viendo que hay un cambio de paradigma. Esto es un proceso, ¿sí? Hay generaciones que por ahí las mías o las más jóvenes que vienen a cambiar toda esta mirada un poco biologicista y la mirada un poco de prejuicio de lo que es la medicina, a tener una mirada más como trascendental y de la persona en sí respecto a su sexualidad. Pero nos cuesta y horrores, ¿sí? Nos cuesta mucho, sobre todo los que no son las especialidades clínicas, precisamente por lo que me decías vos, prequirúrgico, ¿sí? O sea, que un traumatólogo te pida un HIV, avísame, llámame porque seguro que voy a querer atender con él. Sí. Pero sí, nos cuesta mucho. Y bueno, en eso tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, por eso, cuando ustedes vayan a un médico y no les piden HIV, dicen, che, me puedo testear esto, me puedo testear el otro, después de esta charla, seguramente van a ir más cancheros, ¿sí? ¿Algún dato más de importancia? 5.300 diagnósticos de HIV cada año en Argentina. Y también hay un porcentaje que ronda entre el 15 y el 20% en los cuales hacemos un diagnóstico tardío, lastimosamente. ¿Sí? Nos referimos a diagnóstico tardío cuando hay un recuento de CD4. Bueno, después hablamos un poco de la fisiopatología del HIV, pero ya seguramente todos saben que los CD4 son parte de nuestra inmunidad o células de nuestra inmunidad que se ven directamente afectadas por el virus, ¿sí? Y es un marcador de inmunidad desde un punto de vista más médico. Entonces hay un recuento, que es entre 150 o menos, en el cual yo digo que una persona tiene un diagnóstico tardío de HIV. Y o una enfermedad marcadora. Que una enfermedad marcadora son enfermedades típicas que se presentan en las personas o en los pacientes cuando está bastante comprometida su inmunidad, ¿sí? O sea que no solo tiene que ver un dato numérico, sino también un dato cualitativo, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. En cuanto a este porcentaje que hablabas de gente que llega con pronóstico tardío, con resultado tardío, lo que estaba justamente estudiando, estoy preparando el trabajo final de diplomatura, era que muchos de estos casos son personas mayores o adultos mayores que cada vez llegan, o sea, por esta presunción médica ya de por sí que el médico tiene en cuanto a la sexualidad de las personas mayores, no se piden los estudios, no se piden los análisis, se presupone que no tienen sexo, no tienen deseo tampoco, entonces llegan hasta que no tienen enfermedades marcadoras o demás, algunas mayores se enteran con un diagnóstico tardío. A ver, todos sabemos que la esperanza de vida año tras año en Argentina y en el resto del mundo la tendencia es a ser cada vez más grandes, ¿verdad? Y precisamente por lo que vos decís, esta población no es que deja de estar sexualmente inactiva, ¿sí? La gente grande está bien. Había que decirlo. Pero en mi experiencia son muy abiertas a recibir la información, son gente muy preocupada por su salud, bueno, también hay mucho lo que es la polifarmacia y toda la cuestión, pero sí, es verdad. Es más, los brotes, después creo que muestro en el cuadro, si mal no estoy, pero los brotes de nuevas ETS son una del rango etario que más está afectada por los brotes específicos. No, me río porque hay mucha desinformación lastimosamente, pero son gente muy preocupada. Un claro ejemplo es, por ejemplo, en mi hospital, todos los primeros de diciembre, en el Día Internacional del HIV-Sida, hacemos una jornada de testeo, que ahora nosotros lo hacemos el 2 porque creo que cae en diciembre. Domingo. Cae domingo, perdón. Y nosotros atendemos mucha población con PAMI, ¿sí? Entonces es típico, todos los años llegás a la sala de testeo y hay una fila de gente que tiene un promedio de 80 años para querer testearse. Te quieren testear todo, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un cuestionario y les preguntamos, a ver, dígame, ¿cómo se transmite el HIV? ¿Comparte mate? Sí, yo no puedo contraer HIV compartiendo mate. Si yo beso a alguien con HIV, ¿me contagio? Sí, yo me contagio después. Entonces ahí, lastimosamente son gente que vivió la pandemia así, digamos, que a veces ni siquiera, cuando a mí me cuentan, por ejemplo, los primeros casos de HIV en Argentina, que los recluían en el Muniz, en un cuadrado, y que ni siquiera los médicos querían ver a los pacientes, es como una cuestión loca, que a mí, con la opción terapéutica que tenemos hoy, no puedo conseguir la idea directamente. Sí, pero para que vean que toda esa gente vivía, entonces hay todavía mucha desinformación, no se habla de HIV, ¿sí? No se habla de HIV, pero sí, la respuesta es sí.
Bueno, y esto es un mapa de la Argentina. Veamos que, por ejemplo, el noroeste, Salta, Jujuy, tienen cifras bastante elevadas de HIV, sí, de prevalencia. Que en la Argentina todavía es una epidemia que está centrada en lo que nosotros llamamos poblaciones claves, ¿sí? Grupos claves, que serían mujeres trans, hombres sexo con hombres, trabajadores sexuales, bueno, la prevalencia de HIV en lo que es población penitenciaria también es elevada, los trabajadores sexuales, etc. Y acá abajo puse la situación de sífilis actualmente en nuestro país, las tasas por 100.000 habitantes en ambos sexos 57,7%, ¿sí? Y en varones 53 y en mujeres 62. La sífilis continúa siendo un importante y creciente problema de salud pública. Ha sido objeto de vigilancia epidemiológica y gracias a esta vigilancia que todavía decimos que la sífilis es muy sensible a la penicilina. Sí, capaz el único problema por ahí que uno traería es el tema de la alergia, que hay personas que son alérgicas a penicilina, quédense tranquilos que hay opción también para ese tipo de personas. Y aprovecho ya que estamos acá, es importante también saber que si uno tiene una infección de transmisión sexual o se llega a contagiar de alguna de estas infecciones, es importante testear a las parejas sexuales. Sí, creo que no lo había dicho antes, pero es una de las estrategias de prevención y que podemos hacer como tal. Entonces, fíjense que cuesta también, y es algo que va a costar porque a nadie le gusta decir, che, tengo sífilis, testeate o tratate, me contagié con gonorrea, testeate, tratate, a las 4 o 5 y no sé cuántas vamos, no sé, cada uno sabrá, ¿no? Lo que les traigo acá es el Boletín Epidemiológico Nacional, esto es nuevo, salió hace poco, con lo que es la serie de casos notificados. Los casos notificados, yo les cuento, hay enfermedades que por ley se tienen que notificar. Sí, o sea que yo tengo que hacer un documento por escrito en el cual yo documento que una persona sufre de determinada enfermedad. La sífilis es una enfermedad de notificación, ¿sí? Porque el sistema de salud argentino se encarga de contabilizar y es una forma de vigilar cuando hay brote, cuando hay no, cuando hay como un pico de nuevos casos y todo. Y tenerlo, digamos, de alguna u otra forma controlado. Fíjense cómo viene la curva. En el eje de las abscisas están los años y en el eje de las ordenadas están los casos, ¿sí? Fíjense cómo viene la curva desde 2010. Estos son los casos anuales de sífilis. ¿Qué pasó acá? Era que nos abstuvimos sexualmente seguros, eso no. Sí, pandemia, ¿sí? Pandemia. Entonces, no es que uno dice, che, re bien, cayeron los casos de sífilis, en realidad es que no hubo notificación. Y esto en realidad también uno lo tiene que tomar con pinzas, porque muchas personas no consultan o porque cuando lo consultan no se notifica. ¿Sí? No es un sistema, sino ojalá. Y es uno de los problemas que tenemos los países en subdesarrollo, la falta de notificación o falta de sistemas adecuados de notificación para poder hacer una correcta vigilancia, ¿sí? Se levantó el aislamiento, de nuevo, volvimos a la realidad y sigue subiendo. Bueno, no se ve mucho, ahí están directamente la cantidad de casos separados por regiones, ¿sí? Por provincias, y vemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2021 teníamos alrededor de 800 casos de sífilis con una tasa del 23%, esto es cada 100.000 personas, y la tendencia lo mismo, viene en ascenso, ¿sí? Y esto es lo que les decía, acá está, población de 100 años y más. Respecto a los cuarentones, a los cincuentones, tenemos las tasas de prevalencia e incidencia. Obviamente, el grueso de los casos va a ser la población más joven, ¿sí? De 20 a 25 años, de 25 a 29 años, etc. Pero fíjense cómo desciende hasta que llegamos a los adultos mayores y vuelve a ascender, ¿sí? Entonces, con todo esto que les he contado previamente, llegamos a la conclusión que la mejor estrategia para disminuir el impacto de estas enfermedades de transmisión sexual es la prevención. Entonces me decían, entonces Junior, ¿cómo hacemos prevención? Ya que me estaba hablando ahí, me está diciendo.
Tema preservativos. No voy a ser la primera persona ni la última que les hable de preservativos. Sin embargo, yo estoy como medio desesperanzado, ¿sí?, con el uso del preservativo. Hay un montón de estudios que ya se ha demostrado que la gente no usa preservativo. No usa preservativo por elección, en las poblaciones claves tampoco se usa preservativo. Entonces hay que cuestionarnos nosotros también. ¿Sí? No sirve, o sea, no es que no sirve, es un método de barrera súper eficaz, súper eficiente para prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual, pero que no se usa de la forma que se tendría que usar. ¿Sí? Eso no quiere decir que no, si no usas preservativo, chao. Sino que por ahí nos tiene como que alentar a buscar otras alternativas. Y eso es lo que viene pasando actualmente. ¿Sí? Y acá vamos a enfatizar, o voy a empezar a hablar un poco más sobre las vacunas. ¿Sí? Hay virus, principalmente, que producen cáncer, que son prevenibles con la vacunación. Y Argentina, si mal no me equivoco, es el país que tiene el calendario de vacunación uno de los más completos del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, para HPV, para todas las infancias está indicada la vacunación, hasta los 11 años. ¿Sí? De 11 a 29 si se tiene algún factor de riesgo. Es una vacuna que probablemente posteriormente cambie porque se ha demostrado que su beneficio es enorme y su impacto es enorme y probablemente después todos nos podamos vacunar para el HPV. Virus hepatitis B es una vacuna muy efectiva, se da desde muy chico, desde la infancia, y que previene, y que aún así todavía seguimos viendo, por ejemplo, casos de hepatitis B aguda, ¿sí? O, como les dije al principio de la charla, gente con hepatocarcinoma o con cirrosis secundaria a infección crónica por hepatitis B. Entonces es importante que nosotros sepamos que vacunándonos nos vamos a prevenir de infectarnos, o que si nos infectamos no se desarrolle una enfermedad grave, ¿sí? Como por ejemplo el HPV, como por ejemplo la hepatitis B. Y hay vacunas que están en estudio, sobre todo para virus tipo herpes, vacunas para gonorrea, ¿sí? Lastimosamente, el tema vacunas es un largo proceso, no es una cuestión que sea de un día para el otro, de un año para el otro. La cuestión del COVID fue una excepción, pero es algo que lleva tiempo y bueno, que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Otras intervenciones para disminuir el impacto, como les había dicho previamente: testear y tratar a las parejas sexuales, testear a las embarazadas, testear a las parejas de las embarazadas. Y hay otros procedimientos que se los nombro, que no sé cuál es el impacto, ¿no? Por ejemplo, la circuncisión, en el tema de los varones y de las personas con pene, etc. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que termine ya? Estoy aburriendo, hablo mucho. A mí me quedaba algo dando vueltas en la cabeza sobre un término que utilizabas. Ustedes en la residencia, o sea, a nivel más sistema de salud en general, ¿siguen utilizando el término de poblaciones de riesgo? Sí, la respuesta es sí. En realidad, poblaciones de riesgo ya se dejó de usar, ahora se llama más poblaciones clave. Okay. Precisamente por eso lo que te digo, todo el tiempo se busca como sacar o tener esa mirada o concepción desde el prejuicio, desde lo biológico, desde lo binario, si querés. Entonces, como que... No, te preguntaba porque en algunos de los conversatorios que tuvimos acá, precisamente hablábamos un poco del lenguaje que utilizamos para poder reducir los estigmas, y hablábamos que es mejor un poco hablar sobre prácticas de riesgo más que poblaciones de riesgo. Sí, obviamente se tendría que plantear de esa forma. Igual nosotros ponemos poblaciones clave es más por un tema epidemiológico que otra cosa. O sea, no nos va a cambiar ninguna conducta, no nos va a cambiar nada, es un tema netamente epidemiológico. ¿Sí? Pero sí, obviamente, sí. Y eso debemos que alimente el prejuicio y eso habrá que cambiar. Y quizá también puede ser que sea una terminología interna médica y no expuesto a una comunicación exterior. Exactamente.
que llegue directamente a la comunidad o a la población en general. Puede ser o no. Exactamente. Uno que trabaja en salud usa esa terminología que exteriormente no se usa. Claro. Porque ayuda a eso, al estigma, al prejuicio. Sí. Ejemplificado sería, por ejemplo, yo como médico, viene una paciente, por ejemplo, un varón trans. Yo sé que pertenece a la población clave, entonces yo sé que ese paciente no se tiene que ir sin un test serológico, por ejemplo, para hepatitis B. A mí, como personal de salud, me sirve, ¿sí? Decirle que hay vacunas si no está contagiado, decirle que si tiene hepatitis B hay tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Se entiende más o menos cómo sería? Sí. A mí, por ejemplo, algo que me suena raro todavía, que sigue existiendo y me cuesta entender, es, por ejemplo, la donación de sangre, cuando te dan un formulario, una encuesta, donde te dice si tenés relaciones con personas de tu mismo sexo. O sea, como que uno siente también que es un estigma, pero bueno, apelo a que debe ser para una cuestión interna médica. Sí, igual eso cambió. Sí, Ya no se usa más. No. Ahora la pregunta sí es que se Ah, sí. en realidad la pregunta va más al tipo de práctica sexual que en realidad tu elección sexual per se. Entiendo que eso cambió y que por lo menos en mi hospital funciona de esa forma. La pregunta sí es directamente si tuviste relaciones sexuales sin protección o en tiempo y esas cosas, independientemente de la práctica sexual que hayas realizado o tu elección sexual. Sí, en todos los vacunatorios, o sea, en todos los casos donde se puede preguntar algo de eso, se pide que denuncie. Mismo cualquier cosa que a ustedes les preocupe en la entrevista, se pide que denuncien, porque también la idea de hacer las encuestas es, entre un poco evaluar la población de riesgo y otro poco ver qué tanto podemos llegar a confiar en el paciente y a crear la confianza en el paciente para que done y para que los testeos sean válidos. Seguramente hablamos de que el HIV tenía un periodo que no se puede detectar. Eso es justamente por lo cual hacemos estas preguntas, porque si yo encuentro un paciente en ese periodo, debo confiar en mi paciente porque no tengo pruebas como para verificar si realmente está infectado o no. Entonces, la confianza que todos los pacientes nos tengan en la encuesta y las denuncias para que la gente vaya a donar más y tenga más confianza, obviamente suma, porque por lo menos en tu caso, pero en mi caso, casi nadie va a donar, es muy difícil que la gente done. No se habla de donación de médula, no se habla de donación de otras cosas, y la gente va a donar únicamente si tiene que donarle quizás a un pariente o a un amigo. Entonces está buenísimo que denuncien. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta entonces, adicionalmente a lo que mencionó el compañero ahí? Bueno, creo que tu testeo había sido en contexto de donación también. Exacto, sí. Por Porque suerte. era la tercera vez que no sé, 6 años era la tercera vez que donaba y me salió Bueno, positivo. antes había infecciones de transmisión sexual que se contagiaban por esa vía, que era la donación de sangre, ¿sí? Porque los métodos diagnósticos eran muy rudimentarios en esas épocas. Entonces, ustedes van a, por ejemplo, cuando surge la pandemia del HIV, se le conocía como la enfermedad del 4H. Una de esas H era los hemofílicos, precisamente porque recibían muchas transfusiones de sangre y era su forma de contagiarse de HIV. Porque antes los bancos de sangre no testeaban HIV y las personas que recibían donación de sangre de personas seropositivas se contagiaban. Bueno, vamos a... Otra consulta. ¿Vale? Sí. Con lo que dijo él acerca del periodo de ventana, respecto a lo que es decir, ¿sigue existiendo el periodo de ventana? Ahora los análisis que hay que son mucho más sensibles, o como anteriormente la Water Blot, ¿sigue todavía la barrera del periodo de ventana? ¿Sí? Sí, Sí, sigue existiendo el periodo de ventana. Año tras año yo había hecho una diapositiva también de la historia del diagnóstico del HIV, pero la terminé sacando porque me parecía como un montón. Han ido mejorando las pruebas diagnósticas, ¿sí? Porque han ido mejorando su capacidad de detectar la presencia del virus en el cuerpo. Antes de hablar de detección, sepan que hay un periodo, y así también estoy entrando el tema de la profilaxis post-exposición y preexposición, en el cual el HIV
en base a su fisiopatología o en base a la forma que tiene de poder lograr una infección efectiva en el cuerpo, hay un tiempo en el cual le demora para poder establecerlo, ¿sí? Y en ese periodo no existen pruebas para yo detectar la presencia del virus. Año tras año mejoran obviamente las pruebas diagnósticas y con lo que contamos hoy en día, y es la recomendación internacional del CDC, es hacer ELISA de cuarta generación, que es una prueba específica molecular que además de anticuerpos, voy a empezar a utilizar un poco más términos que pueden no saber, si no se entiende pregúntenme, detecta un antígeno específico del HIV. Que ese antígeno específico del HIV es el que se manifiesta en los primeros estadios de infección. Antes, con la ELISA de tercera, el periodo de ventana demoraba aproximadamente de 30 a 40 días. Por eso decían, che, si te testeaste hoy y tuve relaciones sexuales ayer, volvete a testear en 20 días porque hay que repetir la prueba. Ese periodo se acortó. Actualmente estamos entre 10 y 15 días porque a la ELISA de tercera se le agrega esta capacidad de poder detectar un antígeno específico del HIV. Sin embargo, seguimos teniendo el periodo de ventana. ¿Se entiende más o menos? Sí. Ese es el periodo de ventana que demora, es la capacidad que tiene el método diagnóstico para hacer diagnóstico de infección por HIV. ¿Sí? Probablemente siga mejorando y tengamos una ELISA de quinta o algún otro método que por ahí a los 3 días de haberme infectado yo me detecté que tengo el virus, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y como les comentaba, y así empiezo a hablar un poco de profilaxis post-exposición y de preexposición, por ahí empiezo con la profilaxis post-exposición, ya que mencionamos el tema. Cuando nosotros o el virus del HIV ingresa al organismo por medio de una mucosa, por ejemplo la mucosa rectal, hay un tiempo en el cual demora para hacer infección, sobre todo en las células de la inmunidad. ¿Sí? Este tiempo se ha visto aproximadamente que demora entre 72 y un par de días más, eso depende, obviamente, ¿sí? Pero ¿por qué es importante conocer este periodo? Porque va a ser en el periodo en el cual yo puedo cortar todavía como ese camino, esa seguidilla de cosas que tiene el virus necesariamente que hacer para lograr una infección efectiva. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la profilaxis post-exposición, yo, al haber tenido una situación de riesgo de poder contraer el virus de HIV, yo tengo una opción terapéutica que me va a permitir disminuir la chance de poder concretar esa infección, ¿sí? Y este periodo va a ser 72 horas. Obviamente, lo mejor que uno puede hacer es iniciar el tratamiento de profilaxis post-exposición inmediatamente yo haya tenido el evento de riesgo, ¿sí? Porque eso va a disminuir la chance de que yo me pueda contagiar. La profilaxis post-exposición, solo para que sepan, nosotros la hacemos en el ámbito hospitalario en el contexto del ejercicio médico, ¿sí? Por ejemplo, si un cirujano se pincha cortando, o si yo saco sangre y me pincho, se llama situación de exposición ocupacional. En el caso de nosotros, en la comunidad, por lo general son exposiciones no ocupacionales, ¿sí? Mediante una relación sexual, pero también, por ejemplo, en el caso de una violación, ¿sí? En el caso de un abuso, también nos va a servir y nosotros tenemos que saber que si yo tuve una exposición de riesgo para contraer el HIV, tengo que recibir tratamiento para prevenir la infección por la misma, ¿sí? Y eso lo hacemos con antirretrovirales, se llama profilaxis post-exposición. Y tengo un periodo de 72 horas para poder adquirir y empezar el tratamiento, ¿sí? La duración es aproximadamente 28 días. Esto es relativo si yo puedo testear a mi fuente, ¿sí? Si la puedo testear, si puedo saber su estado serológico último, si puedo saber, por ejemplo, su esquema de vacunación, ¿sí? Pero para nosotros la profilaxis exposición es una etapa más también para hacer prevención. Ya estás vacunado para hepatitis A, tuviste varicela de chico, tenés la doble adulto puesta, etc. ¿Sí? Esto es la profilaxis post-exposición. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna vez alguien tuvo que tomar porcentaje de reducción? O sea, es muy efectivo. Es más del 90%. Hay un estudio, no me acuerdo el nombre, pero está hecho en monos,
en el cual se testea, se les opuso el VIH y todo, o sea, es todo basado en evidencia científica, esto no es que a alguien se le ocurrió echar los 3 días, ¿no? Se ha visto y es muy efectivo. Obviamente en medicina nada es 1+1 igual 2, hay excepciones obviamente, pero bueno, tengo la posibilidad del mismo y es un tratamiento súper efectivo, ¿sí? Disculpame, o sea, ante una situación de abuso o de violación se activa automáticamente ese Automáticamente. Obviamente además, ¿en cualquier hospital o...? en cualquier centro de salud vos podés adquirir la profilaxis post-exposición y la tenés que exigir, ¿sí? Obviamente además del HIV vamos a hacer profilaxis para enfermedades de transmisión sexual, resto, por ejemplo, clamidia, gonorrea, etcétera. Probablemente recibas también antibióticos y, por ejemplo, en el caso de personas que puedan gestar, también se les hace la preconcepción, ¿sí? En ese caso también, por ejemplo, si yo tuve un abuso y no quiero ver, te tienen que dar el anticonceptivo de emergencia, ¿sí? Y con el PEP, por ejemplo, sí, a mí me ha pasado, yo hace un montón consumí PEP, estuve en el protocolo, y también me pasó con amigos que fueron, que me preguntaron, che, ¿qué onda? Y bueno, andaba ahí a tener este protocolo, y le digo, tipo, decide que inventarle lo peor, porque me ha pasado con amigos, me han dicho que la persona que le atendió le dijo, no, pero vos sos activo, entonces no te voy a dar el PEP. Y cosas así, es como, siempre tiene que ser el pasivo, que para ser como muy explícito, te ha pasado de todo en esas situaciones como... El riesgo es independientemente de la práctica sexual que vos tengas, si es pena insertiva, si es anorreceptiva, si es solo bucal, eso es independiente. La indicación está y hay que administrarla, porque el riesgo está. Digamos, si nunca se habla de un riesgo cero, un riesgo siempre ante la menor duda y ante la posibilidad de riesgo se tiene que activar el protocolo y tenés que recibir la medicación. No me sorprendería que haya médicos que todavía no saben que haya una profilaxis post-exposición. Creo que en Capital espero de todo corazón que no, pero capaz en otros lados puede ser. Sí, pero por eso es precisamente la idea de que ustedes puedan recibir esta información hoy. ¿Y ese medicamento lo tienen únicamente ustedes, o sea, las instituciones médicas? Son antirretrovirales. Son antirretrovirales que usamos en el tratamiento prolongado de una infección por HIV. ¿Sí? Hay muchas opciones de tratamiento, son todas efectivas, pero se tienen que hacer un control. A los 15 días, a los 6 semanas. ¿Voluntariamente asume que tuvo el riesgo y va a una farmacia y... No, porque lo ideal es hacer controles de laboratorio por el periodo de latencia que te echaba. Con el HIV es un poco más corto, pero hay otros virus que también se pueden contagiar por vía sexual, como por ejemplo la hepatitis B y hepatitis C, que tienen un periodo de latencia un poco más largo, incluso hasta 6 meses el HIV. Entonces a los 3 meses capaz yo me vuelvo a testear para hepatitis C y a los 6 meses después de mi exposición de riesgo me tenga que volver a testear para hepatitis C. Y eso conlleva un seguimiento médico. Los antirretrovirales específicamente para el HIV son solo 28 días. Si a los 28 días en el último testeo yo soy HIV negativo, suspendo la medicación y la profilaxis fue efectiva. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Solo una vez nomás tuviste que tomar profilaxis? Yo sí. Perdón, Entonces sí, fueron menos. Y tuve un seguimiento de 15 días, me hicieron un test y después 15 días después me hicieron otro test y bueno, que tomar el test. Perfecto. Bueno, hay casos en que, bueno, venís una vez, vaya y pase, todo bien, me vuelve a pasar, vaya y pase, todo bien. Pero ¿qué pasa si todo el tiempo estamos necesitando profilaxis post-exposición? ¿Cuál sería la opción en ese caso? Excelente. La profilaxis pre-exposición. ¿Sí? La profilaxis pre-exposición sin duda marca un hito en todo lo que es prevención de infección por HIV. Precisamente va de la mano con esto que le digo, que lo del uso del preservativo y es una forma también de replantearse el uso del mismo. Es una terapia en la cual yo doy una medicación para, básicamente funciona llevando a concentraciones efectivas en sangre y en las mucosas, que es por lo general la mayor parte de por donde nosotros podemos contraer el virus, en el cual la infección por el mismo no podría darse. ¿Sí? Se llama profilaxis pre-exposición.
Y no es que yo lo tenga que tomar todos los días. Eso también es otra cosa que por ahí se desconoce. Hay dos formas de poder estar bajo terapia en PrEP, ¿sí? Una es consumiéndolo todos los días. Por ejemplo, si yo soy un trabajador sexual y todos los días tengo alguna situación de riesgo, tomarlo todos los días porque el riesgo está. Pero por ejemplo, hay prácticas sexuales, por ejemplo hay personas que tienen sexo grupal, te dicen yo tal día tengo un encuentro sexual con 15 personas. Bueno, esas personas pueden adquirir lo que se llama profilaxis preexposición ante el evento, ¿sí? Que es el esquema 2 más 2 más 1. 2 días previos se empieza a tomar medicación, el día del evento y un día posterior. Y obviamente después se tiene que controlar, ¿sí? No todas las personas pueden adquirir este esquema específico que es ante el evento, ¿sí? Porque hay estudios, lo que se busca, la efectividad de esto radica en las concentraciones que yo alcance en mucosas para prevenir, ¿sí? Y por ejemplo las mucosas de las mujeres, biológicamente hablando, se ha demostrado que necesitan sí o sí este tratamiento prolongado. Entonces mujeres cis no son candidatas a este esquema de PrEP ante el evento, ¿sí? Eso es un ejemplo. Pero por el resto, por ejemplo, varones cis, hombres cis, mujeres trans, sí lo pueden adquirir ante el evento, con este esquema de 2 más 2 más 1 que les cuento. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual por comodidad, generalmente termina usando el de todos los días por una cuestión de calendarizar los encuentros sexuales también. Sí, obvio, sí, por eso te digo, o sea, siempre cuando nosotros administramos PrEP en el consultorio hacemos las preguntas sobre el tema de la frecuencia de la exposición del virus. Te dice, che, no sé, cuando ya es un no sé, ante la duda da siempre. Pero hay gente que sí, que tiene programados los encuentros sexuales y dice, che, yo no quiero tomar, solo 2 veces por mes, me junto con alguien, no uso preservativo, entonces bueno, capaz es candidato para la profilaxis ante el evento, ¿sí? Sin embargo, no dejemos de saber que el PrEP es específicamente para el HIV, ¿sí? Que si tenemos relaciones sexuales sin el uso de preservativo, nosotros estamos expuestos para contraer otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que no quiero que nos olvidemos, ¿sí? Entonces yo voy a estar alerta con todo esto de lo que les conté, de por lo menos estoy tomando PrEP, pero por ahí me puedo haber contagiado de gonorrea, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto tiene de real el hecho de que a partir del incremento del PrEP, de mayor cantidad de usuarios del PrEP, está relacionado justamente con la alza de los números de sífilis, por ejemplo? Y mira, esa es una pregunta que no te sabría decir específicamente la relación que tiene directamente. Sí, probablemente tenga relación de alguno u otro modo, porque la gente al estar un poco más segura respecto a la infección del HIV se descuida por ahí de otras infecciones de transmisión sexual que repercutan. No sé si hay datos duros así de respecto a la relación, pero bueno, podríamos. O sea, por ahí hay un dato de correlación, pero no de causalidad. Claro, exactamente. Porque el gráfico que mostraste de sífilis, y bueno, tiene que ver, sí. Bueno, acá lo que les muestro es un cuadrito comparativo entre PrEP y PEP sobre la eficacia, cuándo tomarlo, cuándo medirlo, cuándo no, cómo se obtiene. No sé si alguien acá está en PrEP, si nos quiere compartir alguna experiencia, si estuvo bien, tuvo algún problema. Yo en mi caso que tuve la consulta con el infectóloga por el PrEP, me lo dijo diferente, me dijo que se podía tomar a demanda 2 horas antes, 2 dosis, o sea 2 pastillas del encuentro sexual, y después del encuentro sexual 2 días, la pastilla al día siguiente y al otro día. No sé. Okay. Pero igual también, o sea, en principio no hace mucho que estoy, entonces me dijo, si vos podés tomarlo todos los días, por un tema de los efectos secundarios que pueden llegar a causar, buenísimo. Okay. Bueno, ¿y estás en PrEP ahora tomándolo todos los días? Bien. ¿Y qué medicación estás tomando? ¿Te suena el nombre del antirretroviral? No, es decir, unas siglas raras. Ok. Pero bien, las drogas toleradas bien y todo. Los controles psicológicos bien. Sí. Nunca he tenido. Ok. Bueno, ¿alguna duda de PrEP y PEP? No.
¿Hace cuánto que está el tratamiento tipo de PrEP en, o sea, lo que es acá en Argentina? Porque es algo que quizás en otro momento no se escuchaba mucho y esto es como algo un poquito más actual. Es bastante actual, te diría, en los últimos 5 años. Y es más, costó, y hasta hoy sigue costando que muchas obras sociales puedan dispensar la medicación. Sí, todavía no hay una política pública de PrEP, lastimosamente. Creo que acá en Latinoamérica el único que tiene una política pública medianamente masiva es Brasil, pero después el resto, y México creo en algún momento, algunos estados, pero Latinoamérica y Argentina no es la excepción, es más un esfuerzo del grupo de trabajo, sobre todo los infectólogos que llevan a cabo estos programas de profilaxis y preexposición. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en su momento tenía la Fundación Huésped, tenía el Hospital Ramos Mejía, y después se fueron sumando. En mi hospital es algo nuevo, por ejemplo. Recién se implementó este año, hay un consultorio de PrEP que funciona todos los primeros viernes de cada mes, y hay solamente 2 a 3 infectólogos que hacen específicamente consultorio de PrEP. Para un hospital que atiende muchísima gente es algo medio corto, pero bueno, es un inicio. Claro, al menos en Argentina creo que hasta hace 3 o 4 años estaban todos bajo protocolos y tenías que como que ingresar en el protocolo en Huésped o en el Ramos para poder acceder, si no accedías o tenías que traer, había gente que hacía traer de afuera para poder hacer el protocolo, y creo que no sé si no a partir de la ley nueva de VIH que se incorporó en otros espacios. Bueno, acá mismo HF da el PrEP también para personas que no tengan obra social o prepago. Y sé que está como, pero sí es muy difícil con las obras sociales, las prepagas, el acceso es muy burocrático. Aparte te piden 80 millones de papeles, prácticamente me preguntan al médico infectólogo que lo prescribe, me preguntan, no sé, mi domicilio, mi email, el número de cuenta bancaria, o sea, es como si fuera, no sé, a prescribir, no sé, pero sí, las cuestiones burocráticas todavía son muy difíciles. Bueno, vamos a avanzar, así ya vamos cerrando. Solamente para mencionarlo, esto va a generar mucho debate. Doxipep, por lo menos en el ámbito médico genera muchísimo debate, ¿sí? Porque como les dije, el PrEP y el PEP es solo una forma de prevenir HIV específicamente. Gracias a esto se busca prevenir también otro tipo de infecciones, como por ejemplo por gonorrea, sífilis y clamidia, ¿sí? Entonces de ahí surge el famoso Doxipep y Doxipep, que hace referencia a la medicación que nosotros damos, que es la doxiciclina, ¿sí? Que es un antibiótico específico para este tipo de bacterias. Está demostrado, por ejemplo, el Doxipep, administrar cierta dosis de este antibiótico posterior al evento sexual no protegido, que reduce la tasa de infección, sobre todo de sífilis y clamidia. Por ahí gonorrea es un poco más atenuado, pero sigue siendo efectivo también. Pero ¿qué pasa? Es como viene como a romper con el paradigma que nosotros tenemos de uso adecuado de antibióticos y toda la cuestión, porque prácticamente es como una autotoma, el paciente se toma el antibiótico, no hay mucho control, todavía no se sabe qué repercusión hay en las tasas de resistencia de las bacterias frente a estos antibióticos, entonces como hay mucho todavía por ver. Solamente les traigo para que ustedes sepan que hay Doxipep. En el programa de PrEP de mi hospital se hace PrEP, pero no se hace Doxipep porque todavía está en debate. Pero entiendo que hay infectólogos que dan PrEP y Doxipep, y Doxipep, perdón. Entonces, bueno, habrá que verlo todavía, pero sepan que está, ¿sí? Hace unos días yo leí un artículo de Doxipep que a nivel mundial está bajando, como había dicho vos, subió, y a nivel mundial con el Doxipep están como bajando un poco los índices, no como esperaban, pero bajó algo gracias a esa medicación. Bueno, como también desde ahí el artículo decía que hay mucho avance por hacer todavía, pero bueno, sí, tiene que ver más con el tema de la resistencia y la selección bacteriana de resistencia, porque puede ser resistente ahora, pero estar presionando todo el tiempo. Pensá que después de ese antibiótico el siguiente paso son drogas o intramusculares o intravenosas, ¿sí? Entonces vamos como quemando etapas y no sé desde el punto de vista de la salud pública cómo se pueda manejar. Bueno, vacunas, más o menos ya les estuve hablando, no me quiero extender tanto. Las vacunas que sí o sí todas las personas tenemos que tener todos los años son COVID, influenza y la doble adultos, sí, que es difteria y tétanos. Hay gente que se quiere vacunar con la gripe, pero dice, no, yo de COVID no me vacuno más,
me doy la vacuna que usted quiera, doctor, pero COVID no me lo pongo más. No sé por qué, pero bueno, todavía hay casos de COVID, ¿sí? Todo el año. Y es más, creo que el último brote del año pasado fue en verano, así que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que las personas, población general, una vacuna por año. Probablemente la vacuna salga ahora coformulada con influenza y nos tendremos que vacunar con las dos. Pero bueno, sepan que tenemos que estar vacunados para eso, ¿sí? Y después, respecto a las condiciones o comorbilidades o ciertas situaciones que yo pueda tener, voy a necesitar más o menos vacunas, ¿sí? Y también depende del tipo de vacuna. Entonces, la vacuna marcó un hito y ha sido una de las acciones de la salud pública en cuanto al cuidado preventivo que más ha marcado en la historia de la medicina. ¿Sí? Se ha podido erradicar enfermedades gracias a la vacunación. Esto se lo remarco porque últimamente hay toda una movida, sobre todo que viene de los países desarrollados, con lo que es el sistema antivacunas. ¿Sí? Y se empieza a hablar, y en esta era en donde recibimos información de todo tipo, de todos lados, hay que tener mucho cuidado cuando uno recibe información respecto a las vacunas. ¿Sí? Y se los puse ahí en grande, que por favor sepamos que hay 2 vacunas que previenen cáncer y que hay gente que se muere de cáncer hoy en día en Argentina y que es un completo fallo del sistema de salud, que son hepatitis B y HPV. Hepatitis B, la vacunación es obligatoria en nuestro calendario de vacunación. Todos tenemos que estar vacunados para hepatitis B, haber sido testeados si fuimos respondedores a la vacuna, ¿sí? Y si no, hacer los refuerzos necesarios, pero todos tenemos que tener vacuna de hepatitis B. Vacuna de HPV, lastimosamente no es paga por ahora, pero también es una buena estrategia de prevenir lo que es el cáncer, lo que tiene que ver con el cáncer endocervical y el cáncer anal en mujeres que tienen sexo con hombres. Sí, hay una estrategia de la Organización Mundial de la Salud que quiere abolir el cáncer de cuello para el 2030. No sé si lo lograremos. Bueno, diagnóstico y tratamiento, más o menos ya les fui hablando al principio, un poco de estas pruebas moleculares, como les decía. A veces la falta de recursos hace que cada uno tenga que pagarlo y eso obviamente dificulta el acceso a la salud. Se disponen actualmente tratamientos eficaces, específicos, que son muy efectivos para el control de estas enfermedades, que hay enfermedades que no tienen cura, pero que tienen tratamiento, como el HIV, el hepatitis B, el hepatitis C también tiene tratamiento. Y bueno, esto tiene que ver con el cambio de comportamientos, el cambio de paradigma, que es con lo que quiero terminar, ¿sí? Yo quiero terminar contándoles que nos tenemos que plantear un cambio de paradigma. La descentralización, yo soy partícipe o creo que el hospital de tercer nivel capaz no tendría que ser el centro donde uno tenga que acudir para recibir cierta consejería sobre educación sexual o recibir algún tipo de tratamiento. En este caso, los centros de primer nivel de atención primaria en la salud por ahí podrían ser muy importantes. La desmedicalización de estos temas, ¿sí? Por ahí también es súper importante la ayuda de los civiles o de los grupos que se dedican a difundir, como ustedes, por ejemplo. La accesibilidad a los mismos, que no sea un tema tabú, poder dialogar de esto y de que cuando necesitemos ayuda o cuando necesitemos obtener algún tipo de tratamiento no tengamos que hacer maravillas para poder conseguirlo. Y sobre todo que esto no sea solo un trabajo médico, sino que sea integrado en toda la comunidad. ¿Sí? No sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Sí. En el caso de las vacunas, ¿eso sí. te la administran una vez al año o es tipo? Depende de la vacuna. De hepatitis B. Hepatitis B son 3 dosis. Pero una vez por vida, digo. Son 3 dosis de por vida. Vos, posterior a las 3 dosis, te tenés que hacer un testeo de si sos respondedor a la vacuna. Que eso se hace con un título de anticuerpos específicos. Si no sos respondedor, no te preocupes, se puede hacer un nuevo esquema, se repite el esquema y toda la cuestión. Pero la vacuna es gratis y te la tienen que dar, sí o sí. ¿Y el DHPV? El DHPV es lo que te decía, en Argentina es obligatorio para todas las infancias hasta los 11 años, desde los 11 a los 26, el inmunosuprimidos también es gratuita y después uno la tiene que pagar, pero no es que está contraindicado. Sí, pero eso son 3 dosis. Son 3 dosis. Y también hay un test para, como la de la hepatitis, ¿o no? ¿Para HPV? Sí. No, para el control de la vacuna. Pero sí puedes hacer test para testear, por ejemplo, si estás infectado por algún tipo de
0 variante de un tipo específico que se dividen en oncogénicos, no oncogenéricos, etc. Pero son muy efectivos. ¿Qué pasa si solo te diste una dosis? ¿Hay que volver a empezar? ¿Una dosis de qué? ¿De hepatitis, por ejemplo? No, continúas. Pero hace mucho. No importa. Si te diste una y está certificada por Carnet, te das las 2 dosis más y haces el control de tos. Perfecto. ¿Todos tienen su carnet de vacunas acá? No. Es eso. Y hay forma de saber si no te acordás porque te la dieron de chico, te la dieron de adolescente y no tenés que cambiar de vacuna todas. Ah, no hay forma que te funcione. No, hay un sistema de monitoreo de vacunación que es nuevo, que funciona hace 5 años, un poquito más, que es como una especie de CISA, ¿viste? De pacientes HIV, cargan toda la vacunación en centros autorizados por el ministerio. Que por ejemplo, si yo me doy una vacuna para fiebre amarilla, me lo suben en el sistema, y si yo en 5 años quiero saber si fui vacunado, en el sistema me tendría que figurar. O sea, ante la duda te vacunan. Sí. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias a todos por haberse sumado al conversatorio de hoy, a vos por todo el contenido que nos brindaste. Obviamente, en caso de que tengan dudas y les surjan dudas después de este conversatorio, nos pueden hacer llegar sus dudas y lo contactamos a él, a Junior, o directamente nos deja un mail Junior y les pueden escribir directamente a él, no hay ningún problema. Así que bueno, gracias por ser parte de este espacio. Por este año este va a ser el último conversatorio desde Impulse, pero bueno, vamos a estar armando ya para el 2025 nuevos espacios, así que les pedimos, si tienen sugerencias de temas que les gustaría que tratemos, que charlemos y demás, que nos los hagan llegar a nuestras redes o que los charlemos y podamos programar actividades en conjunto. La próxima, sí, como última actividad a la cual les queremos enviar la invitación es el 1 de diciembre, el Día Mundial de Respuesta al VIH y SIDA. Vamos a estar haciendo una actividad recreativa en conjunto con el equipo de fútbol de Impulse. Vamos a estar realizando un encuentro recreativo, deportivo, sin ánimos de que sea torneo competitivo, más que nada un encuentro. Va a estar en nuestras redes toda la información, se pueden acercar. Ese día si bien va a ser un encuentro deportivo, vamos a estar participando todos ahí un poco de la actividad, va a haber testeos, va a haber algunos juegos y actividades educativas un poco, así que están más que invitados el domingo 1 a sumarse. Es en la cancha del Sindicato Peruano de Taxi, el Quintino Bucayuba, 1274. Ahí está la información. Igual en las redes va a estar toda la info. En la nuestra y en la de fútbol. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarse, por participar y como les dije, cualquier duda o temas que quieran que veamos el próximo año en encuentros como este, más que bienvenidos. Gracias.